Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Pandemia suena a películas, a caos, al ejército en las calles, a ciencia ficción, a experimentos, a muerte. Sí, a muerte pero lejana, de esa que vemos siempre en tercera persona, que vivimos a través de un libro, que sentimos a través de una pantalla, que experimentamos con el otro, a esa muerte que vemos en el cine y que apenas y nos conmueve, pero que nunca creemos sea capaz de alcanzarnos. En 2019 el planeta rotó más lento. Nosotros aflojamos el paso y el COVID-19, que no tenía nada que perder, tuvo un cierre a lo Sargento Pedraza. No solo nos alcanzó, nos rebasó. El mundo ya no fue el mismo. El pánico nos invadió. Pasamos de la incredulidad a la trágica realidad, de los nuevos órdenes mundiales y los chips en las vacunas, a las filas en farmacias y sobrecupo en los hospitales. Me queda un solo cilindro lleno, ya nada más son a 3/4 hasta donde me llegue. El COVID era real. La crisis era real. Las cifras eran reales. La humanidad se reinventó. Tuvo que hacerlo. Y con ella, todos los procedimientos cotidianos, las escuelas, las relaciones personales, los centros laborales. La nueva normalidad tiene cubrebocas, se saluda a la distancia y sospecha de los lugares concurridos. Lo sólido se desvanece en el aire. Hemos sobrevivido a la larga noche. Seguimos caminando, a oscuras, a tientas, pero continuamos avanzando, como entendimos y como pudimos. El gobierno de México tomó decisiones propias. No endeudarse. Pues estamos actuando con austeridad. Tener reservas con las medidas de aglomeración. No dictar toque de queda. Imagínense, con toques de queda. No obligar a nadie a vacunarse. No cerrar fronteras. No nos conviene el cierre de fronteras. Mientras muchos otros sí lo hacían. Y entonces todos opinaron. Que si estaba bien, que si estaba mal, que si el presidente no usa cubrebocas, que si no había apoyo para los empresarios, que si la economía no resistía, de crecimiento, cifras de contagios elevadas y decesos. Y en medio de esto, una guerra mediática sin tregua, conservadores y liberales, chairos y fifís, ricos y pobres. Entonces, preguntémonos, ¿el gobierno ha manejado bien la pandemia? ¿Estamos tan mal como se dice? ¿En qué lugar a nivel mundial nos encontramos? ¿Cómo se hace si no es así? ¿Estábamos listos para enfrentar este suceso? ¿Qué hacer? ¿Cómo regresar a la normalidad? En el Sistema Michoacano de Radio y Televisión consideramos legítimos estos cuestionamientos, pero consideramos todavía más legítimo que 3 conocedores del tema intenten, pretendan y consigan explicárnoslo con peras y manzanas. Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Peras y Manzanas. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo de la pandemia. A 3 años de que la pandemia llegó a México, bueno, la idea de hoy es hablar, pretender explicar, pretender analizar este tema con un panel de personas, pues, yo no quiero decir que expertos, pues, saben mucho en su materia, pero analizar esto, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué ha hecho el Estado mexicano, los 3 niveles de gobierno, si ha habido coordinación o no, vacunación, salud mental, economía, no sé, todo lo que ha traído la pandemia, y es que sí, nos ha cambiado la vida. Voy a presentar a los panelistas el día de hoy. La doctora en ciencias, Magali Montes. ¿Cómo estás, Magali? Hola, muy bien, gracias, Jaime. Buenas noches, ¿cómo están, Leo? Hola. Y conferencista en TEDx y todo lo que habíamos platicado hace un rato, ¿verdad? Es un déjà vu. Sí, así es. Sí, quedémonos con conferencista en TEDx y docente de la UNAM y de la UNICLA. Ok, bienvenida, Magali. Muchísimas gracias. Leonardo Moncada, que yo decía, el respeto que le tengo es bastante, yo siempre le voy a decir profe porque yo lo respeto bastante, psicólogo y psicoanalista.
Gracias, Benjamín. El respeto es mutuo, ya lo sabes, y me da mucho gusto estar aquí en esta nueva etapa del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que yo sé que será para mejor. Buenas cosas vienen. Claro, sí. Y hace un rato estaba teniendo un recuerdo que la última vez que físicamente nos vimos, no voy a decir qué estábamos haciendo y cuándo fue, pero fue en el 2018, sí, 2018. Que coincidimos, sí, acá físicamente. Por ahí estábamos celebrando algo que pasó en el 2018, ¿no? Que no queremos contar acá, pero bueno, coincidimos. Sí, y Alan Cano, bioquímico, ¿sí? Clínico, sí, candidato a doctor. Soy candidato a doctor en ciencias. Muy buenas noches, un gusto estar con todos ustedes y pues aquí colaborando en esta nueva etapa, como dice el maestro, del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. A mí sí me gusta dejar algo en claro. Si hablamos acerca de si mencionamos los títulos, no es porque eso nos haga más o menos, ¿sí? Es porque queremos que la gente sepa que si están acá es porque algo saben del tema que vamos a hablar. Nada más, pero ante todo, ciudadanos, personas, humanos, ¿no? Exactamente. Sí. Ok. Manejo de la pandemia, Magali. Sí. Te puedo decir Magali, ¿verdad? Claro no, que doctora, sí. ya hablando de esto, digo, después te voy a decir doctora, ¿no? No, adelante. Lo que todos quieren saber, ¿cuándo va a terminar la pandemia? Esa pregunta me la hacían bien seguido en un trabajo donde estaba, ¿eh? Y yo decía, me gustaría tener una bolita mágica, poderla frotar y decir cuándo. En realidad, cuando comenzó todo esto, que casi estamos por las fechas, tú recordarás, 1 de febrero del 20 se nombra 3 años, sí. COVID-19, y a partir de entonces parece que esperaba el nombre para empezar a difundirse esta enfermedad por todo el mundo, ¿no? Entonces estamos hablando que para el 28 de febrero en México tenemos el primer caso y viene todo un cambio, un miedo en la población y en todos los niveles, ¿no? Y lo que dices, ¿cuándo va a terminar? En realidad no va a terminar nunca. Va a estar con nosotros. Llegó para quedarse, tenemos que aprender a vivir con ella, a convivir con ella, y creo que hemos tomado un buen camino en cuanto a las medidas que se han tomado de forma individual. Hay mucha conciencia en las personas, cosa que antes no había en cuanto a la higiene, a la forma de relacionarnos, y yo creo que esto tiene que ir multiplicándose poco a poco, ¿no? Yo creo que mencionas algo importantísimo, el tema individual, el tema colectivo, bueno, incluso yo podría decir institucional, ¿no? ¿Hay aciertos, profe, en el gobierno federal o no, en el manejo, en la gestión de la pandemia? A mí me parece que sí, hay que tomar en consideración cuáles fueron las circunstancias en las cuales esta pandemia se cebó sobre nosotros como sociedad, especialmente en México. No es que fuera algo absolutamente inesperado, ya se había hablado de la posibilidad de que algún ente patógeno, algún virus mutara y se produjera una serie de contagios como esta. ¿En qué condiciones se encontraba México cuando comenzó la pandemia? En condiciones de destrucción del sistema público de salud, en condiciones en las que los ciudadanos padecen de comorbilidades que agravan los efectos de estos contagios. Ha habido ciertamente muchos contagios en todo el mundo, no solamente en México. Al principio de la pandemia se hacían comparativos, lo recordarán, entre lo que se estaba haciendo en México, el número de contagios, y lo que se estaba haciendo en otros países. Y en otros países no había tantos contagios, no había tantos fallecimientos, pero parecía que era una cuestión de tiempo y al final así ha ocurrido. Los contagios, los fallecimientos han sucedido más o menos en la misma proporción en todos lados. Creo que bajo esas circunstancias, bajo esas condiciones, el gobierno mexicano ha hecho las cosas, a mí me parece, hasta cierto punto de forma aceptable. Si pensamos nosotros en el avance de la vacunación, en donde casi el 70% de los mexicanos en este momento ya tendrían al menos una sola dosis, casi el 60% tendría la dosis completa, pues yo creo que ha sido un trabajo aceptable a pesar de todas las dificultades. Claro. ¿Qué opinas, Alan? Me parece que concuerdo, acompaño lo que comentaba el maestro. Creo que ha tenido sus aciertos y sus desaciertos como todos los gobiernos a nivel mundial. Creo que tomando en cuenta la población mexicana, las características que tiene la población mexicana, creo que se han tomado las acciones necesarias y pertinentes. Me parece además que el mexicano tradicionalmente tiene una cultura muy buena de vacunación y eso también ha aportado mucho a que no tengamos tantos decesos en los últimos años de esta pandemia, ¿no? Entonces creo que hay que seguir sobre ese camino, como dice la doctora, esto se va a quedar
y van a aparecer nuevas cosas, lamentablemente. O sea, es un proceso evolutivo natural y hay que estar preparados, y creo que esta pandemia nos ha demostrado cuáles son las flaquezas de la población mexicana y de la población mundial, y que creo que las podemos tomar para reforzarlas, ¿no? Y trabajar en ellas. ¿Aciertos o desaciertos, Magali? ¿Qué opinas tú? Yo creo que ha habido de los dos. Ajá. ¿Por qué? Porque era algo a lo que no estábamos acostumbrados, a lo que no esperábamos. Entonces, siempre cuando enfrentamos algo nuevo, pues primero fue de golpe, hubo que ajustarse, ¿no? Veámoslo solamente lo que es en el sector educativo. De repente se cierran las escuelas. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sorprendentemente, si lo vemos desde otra perspectiva y ya a la distancia, sorprendentemente se pudo habilitar el sistema para que pudieran continuar los niños en clase, aunque fuera en casa, porque hubo un sistema que soportara tantas conexiones, la producción que se dio rapidísimo de los contenidos. Ese es un gran acierto. Entonces yo creo que si lo ponemos, lo vamos sopesando, el hecho de estar aquí y poderlo contar, esa diferencia de otras pandemias que se dieron en el mundo, hay que recordar que esta es la primera de carácter global como tal. Sí, las otras eran más localizadas, se controlaban los brotes, pero en esta es la primera de carácter global, pues estamos contándolo. Sí hubo lamentablemente mucha muerte, hubo decesos, personas contagiadas que quedaron con secuelas, pero estamos contándolo. Y yo creo que a partir de ahí me preguntas, pones en la balanza, yo diría, afortunadamente aciertos. Por eso estamos aquí. Claro. Y bueno, tomando en cuenta que toda vida es valiosa, ¿no? Y que bueno, lamentablemente hay personas que han perdido la vida y que con profundo respeto tocamos estos temas, ¿no? Vamos a ir a un corte y regresamos. Me gustaría hacerles una pregunta para que cuando regresemos podamos responderla, bueno, ustedes puedan responderla y explicar o intentar explicar con peras y manzanas este tema. Si entonces hay más aciertos, ¿qué pasa con las cifras de los decesos? Porque bueno, yo lo pregunto porque yo prendo la televisión y en cadena nacional me dicen que todo está mal, ¿eh? O sea, yo lo prendo y me dicen, no, hay mal manejo, el presidente no usa cubrebocas, López-Gatell se fue a Oaxaca a una playa, todo el tiempo me están diciendo eso. Y entonces, bueno, ustedes que saben dicen, bueno, ha habido más aciertos. Entonces me gustaría que pudiéramos hablar, si ustedes consideran eso, entonces, ¿por qué? Cuando yo prendo la TV, hay más medios y más canales de información diciéndome que las cosas están mal, ¿sí? Vamos a una pausa, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta, nos agarraron platicando fuera del live, estábamos hablando del mismo tema y cosas bien interesantes, pero yo les decía antes de irnos a la pausa que si podíamos ahondar en el tema de si ustedes consideran, convergen, que ha habido más aciertos que desaciertos, entonces ¿por qué los canales de información a los que uno accede, redes sociales, por ejemplo, televisión, prensa escrita, en muchos lugares siempre se bombardea con la idea de que hemos hecho las cosas mal? De que yo recuerdo que los primeros meses hablaban de Nayib Bukele como, wow, era el mejor presidente de América Latina, la decisión que había tomado de cerrar aeropuertos y esta cuestión, ¿no? Luego hablaban del endeudamiento que se tuvo con el Fondo Monetario y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el endeudamiento interno para poder ayudar a los empresarios, y decían, a las empresas pequeñas, a las pymes, etcétera, bueno, y también a las grandes, dicen, es que México no hace nada, ¿no? Entonces, ¿por qué hay esa clase de información? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién toma la palabra? El que quiera. Pues, como lo decías antes del corte, sí, no se debe subestimar el número de fallecimientos, son muchos. Oficialmente la cifra oscila entre 300,000, 350,000, más los que desgraciadamente se vayan acumulando, más aquellos que no son contabilizados. Hay ciudades en el país que su población consta de ese número, 300,000, muchas de las ciudades grandes, como Oaxaca, Chilpancingo, Tepic, claro, etcétera. Pero pues una pandemia no se puede manejar en un sentido absoluto, en un sentido de tener un control absoluto.
Se ha manejado, me parece que muy irresponsablemente, esa narrativa en los medios, especialmente en los medios oficiales, en los medios hegemónicos, la idea de que un gobierno puede tomar medidas providenciales que pueden salvar por completo a la población de todas estas desgracias. Históricamente sabemos muy bien cómo las epidemias, las pandemias, pues se ensañan sobre las poblaciones a pesar de las mejores decisiones que se puedan tomar. Creo yo que pues, esta pandemia ha sido en sus efectos distorsionada también por una serie de mensajes que nos parecen a muchas personas muy irresponsables y que más bien en lugar de abonar un poco en la educación de la que hablaba Magali, que ya de por sí, como lo decía también Alan, nuestra población mexicana está muy bien educada, hay una larga tradición de vacunación, pero que se han metido ruido y este manejo ideológico, político de la pandemia no puede pasarse por alto, ¿no? A mí, por el contrario, me parece que el manejo en términos de comunicación que hizo el gobierno federal durante el primer año, año y medio de la pandemia, fue un manejo inédito. Yo no recuerdo algo así en gobiernos anteriores en México, no recuerdo que haya ocurrido algo semejante en otros países. El que consistentemente cada día se presentaran las autoridades ante la población mexicana y dieran la información necesaria para poder lidiar con esta pandemia. A mí me parece que eso fue algo que se debe valorar y que al mismo tiempo fue objeto de escarnio, fue objeto de burla y quizá por ello el efecto tampoco fue el que hubiera sido deseable. Claro. Alan, Magali. Sí, a mí me gustaría comentarte que hubo un estudio de 1,400 titulares en 6 meses. Sí, en más aproximadamente 150 medios, fueron un poquito más, a veces llegaba a los 200 pasando. Y se estuvo revisando en medios nacionales y locales los titulares. Y se concentraban justamente en datos como la cifra de muertes, nada más, las acciones políticas, pero dejaban de lado otra información que diríamos de carácter social. Nunca se hablaba, por ejemplo, de sectores vulnerables, ni qué se iba a hacer con ellos, cómo se les iba a atender. Entonces, esta parcialización de la información que menciona también Leonardo, me parece que es interesante cómo se atendió, cómo se dio la información, pero sí hubo un momento donde se criticó que la información no era la exacta, sino que había diferentes estadísticas. Que había un sesgo, ¿no? Sí, Decían, se ocultaba cierta información. Sí, porque que no tenían los datos exactos. Entonces, yo creo que efectivamente, durante este momento lo que podemos resaltar mucho es la actividad de los medios de comunicación masiva. Como dice Leonardo, años de generaciones de no haber visto un trabajo de medios de comunicación tan esmerado, porque realmente sorprendía que los periodistas de no tener un medio por no poderse presentar a trabajar, sacaban el celular y empezaron a utilizar otras herramientas, pero teníamos la información, tal vez no exacta, eso es cierto, precisamente porque era tanta y estaba dispersa, pero lo interesante es cómo se parcializaba solamente en estos datos de la cifra de muertos, pero sí se dejaron grandes lagunas que aprovecharon afortunadamente los medios emergentes, el internet. O sea, hubo médicos que abrieron su canal, que abrieron el TikTok y que empezaron a dar información de cómo comportarse ante esta enfermedad, cómo atender, cómo estar en una familia. Muchas veces era la duda, ¿y ahora qué voy a hacer si tengo un enfermo en casa? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo aíslo? ¿Cómo atiendo los elementos con los que se le está llevando, por ejemplo, de comer? ¿O cuánto tiempo tengo que esperar para que tenga contacto con nosotros, ¿no? Entonces, hubo personas que salieron a tomar esa respuesta. Creo que es lo importante de los medios de comunicación, que volvieron a tener luz dentro de una monotonía que habían caído, ¿sí? Que decían solamente sirve a ciertos elementos, a ciertos intereses, y de repente hubo medios que sí destacaron. Sí, Alan, ¿qué opinas? Bueno, me parece que todas las pandemias tienen muchas aristas, ¿no? Tienen muchos puntos de vista en los cuales pues no nada más se envuelve el tema de salud, ¿no? Que es en el área en la que yo te puedo hablar de mi experiencia durante la pandemia. Sin embargo, cuando preguntas tú aciertos, no aciertos y por qué nos bombardean, ¿no? Con tantas cosas negativas, creo que al momento en el que uno no sabe a lo que se está enfrentando y hay problemas de salud y con ello hay problemas de educación y con ello hay problemas de desigualdad, inequidad, economía, o sea, se viene todo, ¿no? Porque pues realmente vivimos en un equilibrio en una sociedad.
creo que ahí es donde pueden los medios de comunicación masivos o los oficialistas agarrarse y decir, ok, no está bien esto, pero esto no está bien, y no dar un panorama general y concreto y conciso de qué es lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, y aportando a lo que no estamos haciendo bien. Yo al inicio del programa comentaba que yo creía que había aciertos y desaciertos, y lo sostengo. Creo que en cuestiones de salud hubo muchas cosas que se pudieron hacer con un poco más de tiempo de anticipación, pero lo mismo que lo que comenta el maestro, creo que fueron cosas muy buenas. Creo que afortunadamente estamos saliendo o estamos ya en lo último de esta cuarta ola. No sabemos si va a venir otra ola, pero no lo dudo. Sin embargo, creo que las cosas se hicieron bien. Creo que fue desgastante, sí lo fue para todos, para el personal de salud más. Sí, me imagino. Pero creo que contábamos con las cosas, contábamos con el material, y afortunadamente se lograba salir adelante, ¿no?, de cada una de esas etapas. En cuestión de equipo de salud, lamentablemente, pues sí hubo muchas pérdidas de vidas humanas, y no solo en México, ¿no?, en todo el mundo. Entonces, Digo, el el sector salud público sí sufrió un desmantelamiento sistemático desde hace muchos años. No hablemos de colores ni le pongamos nombres, simplemente era la inercia mundial, ¿no? Adelgazar el Estado para que la iniciativa privada entre. Digo, si hay que ponerle un nombre, le vamos a poner el de Margaret Thatcher o el de Ronald Reagan, ¿no? O sea, los Chicago Boys, toda esa clase de cosas que ya sabemos, ¿no? Tal vez en México no funcionó y en muchas partes del mundo. Digo, sí hubo un desmantelamiento. Entonces, ahora de repente yo creo que sufrimos las consecuencias cuando tenemos esta clase de cosas. Porque si bien es cierto que haya aciertos de parte del gobierno, pues digo, tampoco es como que se puedan inaugurar hospitales cada día, ¿no? Y considero más bien, que el tema del número de ventiladores, la capacidad de los hospitales, al menos por lo que vimos en cifras oficiales, no se hizo tan mal. O sea, veíamos las cifras de Italia, por ejemplo, la gente desbordada, ¿no? Gente acampando en plazas públicas. Y bueno, acá considero que se fue llevando de la mejor manera posible, pero es evidente que el sector salud en el ámbito público no puede con esto. O sea, es que quedamos evidenciados. Claro. ¿Sí? Y no me refiero a los médicos. Todo el personal. La infraestructura, ¿no? La infraestructura, el personal. Creo que, y es algo que no nada más en el sector salud, ¿no? Creo que en el país tenemos rezagos en muchas cosas, y creo que en este momento es donde se evidencia que hay que trabajar en eso para prevenir futuras consecuencias, ¿no? Claro. Hablando desde la perspectiva de salud, bueno, pues somos el primer lugar en obesidad, tenemos un alto índice de consumo de alcohol, de tabaco, de drogas, etcétera. Entonces creo que todas esas cosas que repercuten a largo plazo son cosas que podemos identificar y trabajar en este momento para futuras consecuencias, ¿no?, que pudieran tener. Claro, vamos a ir a un corte y me gustaría dejar la pelota botando, al que quiera rematarla regresando lo hace. Me gustaría que entráramos al tema de la salud mental. Si ustedes consideran que ha afectado o no ha afectado, ¿cómo se refleja? ¿Sí? Porque es evidente que el encierro a nadie nos sienta bien, y sí nos aventamos mucho tiempo encerrados, y todo se paró, la escuela a distancia, el trabajo a distancia. Es decir, creo que sí hubo como un cambio importante, y me gustaría que pudiéramos ahondar en eso, que ya sé quién va a rematarla. El profe es el que sabe de esto, no es que nosotros no sepamos, pero creo que él va a abrir ahí el camino. Vamos a una pausa, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta en Peras y Manzanas. Yo dejaba una pregunta, decía que dejaba el balón botando, así en el área chica, pues para que alguien llegue y la meta, ¿no? Sobre la salud mental. ¿Cómo nos afectó? Pues sin duda afectó y seguirá afectando de formas que no somos capaces todavía de ver, ¿no? Platicábamos en el corte con Alan de este fenómeno del COVID largo y de las secuelas que están presentando muchos de los contagiados en términos de salud mental, de la llamada salud mental. En términos de depresión, en términos de crisis de ansiedad, en términos de crisis de angustia, al parecer directamente asociados con el contagio, pero también con los efectos de haberse contagiado, que no son solo efectos a nivel orgánico.
sino a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel social. La pérdida de empleos, por ejemplo, o la incapacidad para poder desempeñarse y ganarse la vida, las dinámicas distintas que todo esto introduce en las familias. El encierro, como lo comentabas tú antes de ir al corte, esto es algo que quizá no es visible en sus consecuencias en este momento, pero también lo será en algunos meses, lo será en algunos años. Veremos a más personas padeciendo, en el caso de los niños que no pudieron socializar, como los niños socializan regularmente, veremos consecuencias, veremos efectos de esto. En términos estadísticos, pues sí ha habido un incremento notable de casos de depresión, de casos de ansiedad, crisis de ansiedad y de otras de las llamadas patologías mentales. Esto nos debe hacer pensar en cómo la salud mental no es algo, como a veces se sostiene desde el campo mismo de la psicología, no es algo que tenga que ver solo con el aspecto individual, con el aspecto psicológico en un sentido individual, sino cómo está determinado por condicionantes sociales, económicas, políticas, cómo eso afecta también la llamada salud mental, para dejar de individualizar, para dejar de psicologizar esa salud mental. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor nos afecta. Todas las medidas que se toman en términos de decisiones políticas, por supuesto que afectan a las subjetividades. Claro. Y el caso más evidente es este, lo tenemos ahí a la mano, lo que ha ocurrido con esta pandemia. En este sentido, yo retomo lo que decía Alan también antes de ir al corte. Es indispensable, luego de esta experiencia, que pues tratemos de preservar estas instituciones públicas de salud, de educación y otras, porque ya vimos que sin ellas estamos en una situación de mayor vulnerabilidad. Claro. Magali, desde el tema educativo, ¿cómo lo viviste desde tu experiencia personal? ¿Sí fue un cambio radical? ¿Te afectó? ¿Cómo viste a los alumnos? Sí, bueno, cuando nos referimos al sistema presencial, por supuesto que hubo una afectación en los alumnos. Les costó trabajo aceptar el que no iban a estar viendo a los amigos. Estoy hablando desde jardín de niños hasta lo que es nivel superior, ¿no? Hasta universidad. Les costó trabajo aceptar que no veían a los amigos. La escuela es el principal medio de socialización. Entonces no era tanto por los contenidos como por llegar, estar con ellos en los recreos, compartir. Entonces definitivamente sí les afectó estar encerrados en casa con mamá y papá trabajando en un ambiente tenso también, porque luego las relaciones familiares no son del todo óptimas, y entonces se tensaban los niños, empezaron a reducir su aprovechamiento. Hubo casos en donde definitivamente abandonaron la escuela y los tuvieron que buscar los profesores, y me refiero tanto a alumnos que tengo que dan en escuelas rurales, que tuvieron que ir a buscar a los niños directamente a su casa porque no sabían nada de los niños. Pero lo que es en otros sistemas, como el sistema a distancia, creo que se fortaleció mucho. ¿Sí? Hay un autor que menciona que en esta experiencia que tuvimos, solventamos en un año una brecha de 10 años de adaptación a la tecnología, y estoy totalmente de acuerdo. Lo que se hizo fue dar un gran brinco, ¿sí? En este conocimiento. Generaciones que no habían nacido en la era digital tuvieron que adaptarse, de profesores adaptarse a estas nuevas plataformas, que también es algo que cuando hablamos de estos aciertos, creo que hay que reconocer tanto al sector de salud, a los médicos, a las enfermeras, también a los profesores. Para mí hay grandes héroes en estos momentos, y ellos son algunos, ¿no? Que lo que hicieron fue, con sus propios recursos, pagando la luz de su casa, comprándose nuevos dispositivos, tratar de dar seguimiento a las clases de los alumnos. Y esto no era solamente como que uno va y da la hora de clase, no, porque se extendió. O sea, ya eran 24 horas de estar atendiendo alumnos. Entonces, hubo crisis en los mismos docentes de estrés por estar atendiendo a los grupos, ¿sí? Porque las personas se desgastaron. Yo creo que fue un esfuerzo muy grande. Ahorita los niños necesitaban urgentemente esta socialización. Vamos a ver, como dice el maestro Moncada, cómo funciona más adelante el desarrollo de los niños, ahora con esta pues laguna que hay, ¿no?, de socialización en su desarrollo. Pero bueno, yo creo que la escuela sí se fue adaptando, no se concretaron todos los saberes como se hubiera deseado en el sector educativo, pero sí dimos un paso adelante, o sea, definitivamente. O sea, nos sirvió, nos dio el empujón. Sí, totalmente. ¿Sí? Incluso lo notas en la cantidad de cursos que hay en línea para maestros.
grupos para maestros. En ese momento fue sorprendente que uno entraba a internet y había cursos gratuitos, o sea, porque sabían en qué condiciones nos encontrábamos para manejar plataformas, para poder, había profesores que no sabían ni cómo manejar una reunión virtual, un Zoom, ¿no? O un Meet, o lo cambiabas del Zoom al Meet y no sabían ya qué hacer. Entonces, fue un momento donde tuvieron que hacer un aprendizaje acelerado, tanto los profesores como los mismos alumnos. Para ellos es más fácil porque ellos ya están dentro de la digital, ¿no? Decimos, nacen como con el instructivo debajo del brazo, claro, y tú les das el iPad y saben cómo manejarlo. Pero también puso en evidencia algo que vienen, como decían, no solamente del sector salud, sino también en el ámbito educativo. Las instituciones no estaban preparadas para ello. Niños que no sabían o no tenían acceso a este tipo de tecnologías, o una familia con una sola computadora en donde mamá y papá están trabajando y el niño tiene que hacer la tarea. Entonces, ¿cómo lo hago para conectarme, para salir adelante? ¿Sí? Entonces, hubo instituciones que lo que hicieron fue un esfuerzo por poner a la disposición de los alumnos materiales como iPads para que pudieran, o computadoras para que pudieran estar conectados, pero realmente se puso en evidencia la gran dificultad que hay de que nosotros estemos en la globalización con este tipo de tecnología. La gran desigualdad, creo yo, se puso en evidencia también. Había instituciones que pueden darse ese lujo, hay otras que no tienen ni aula, y hay lugares donde no hay ni profesores. ¿El personal médico cómo lo vivió, Ana? El personal médico, bueno... Desde tu experiencia, ¿cómo lo viste tú? Ajá, porque ya el profe Leonardo nos puso como en contexto todo el tema, desde la cuestión del tema político, lo que él mencionaba, ¿no? Que se conocía como salud mental, que no es individual, también tiene que ver con el colectivo, etcétera. Nos dio la visión aquí Magali desde el área educativa. ¿Cómo lo vieron ustedes? Bueno, han sido tiempos bastante complicados, en los cuales, pues, de nueva cuenta se evidenció todo esto de la fragilidad que tiene el sistema de salud en México. El sistema de salud en México recae en pasantes, recae en médicos internos, recae en médicos residentes, y de repente llegaba un punto en el que en el hospital civil al menos entraban residentes de todas las especialidades al piso de COVID. Así tú fueras ginecólogo, traumatólogo, lo que fueses, tú tenías que entrar porque no nos dábamos abasto, o no se daban abasto con el personal de salud. Lo mismo enfermeras, lo mismo químicos, lo mismo no había camas, lo mismo. Y te estoy hablando de un sistema 2, un nivel 2 de salud. Entonces, ahora imagina tú cómo estaba el nivel de atención primaria, ¿no? Las clínicas de las comunidades, en las cuales pues a veces no hay ni un médico, o a veces hay una enfermera que es la responsable de toda la comunidad, y sin saber qué estaba pasando, no había como manera de comunicarles cuáles eran los síntomas, las características de estos pacientes. Entonces llegaban puntos en los cuales sí te veías, o nos veíamos sobrepasados, ¿no? Creo que como parte de todo esto es importante hacer un énfasis, un hincapié en que se necesitan médicos, se necesita personal de salud, enfermería, químicos, camilleros, necesitamos gente que esté preparada en las cosas sencillas. Muchas veces nosotros como personal de salud nos queremos especializar mucho en algo, ¿no? Y en estas situaciones es donde te das cuenta que se necesitan buenos médicos generales, buenas enfermeras generales que te ayuden en toda esta parte, ¿no? Entonces creo que de toda esta situación lo importante es recalcar y retomar esos puntos y externarlos, ¿no? Con lo poco que teníamos o con lo mucho que teníamos se salió adelante y fue una situación compleja, sí lo fue y lo sigue siendo, ¿no? No han dejado de aparecer casos, ya no en la misma proporción. Sin embargo, pues sí notas tú un equipo ya cansado, un equipo deprimido, con ansiedad, totalmente desgastado y pues solamente te habla de que necesitamos más gente, ¿no? Necesitamos estar preparados para lo que viene. Vamos a ir a otra pausa y regresando. Me interesa mucho, yo sé que tal vez no es algo que se relacione mucho con sus áreas, pero yo estoy seguro que sí saben algo. El tema económico. ¿Cómo vamos en ese tema en México, ¿no? A raíz de la pandemia? Se dicen muchas cosas, que si hay crisis, que si no, etcétera. Bueno, me gustaría que habláramos de eso regresando. Esto es Peras y Manzanas.
Estamos de vuelta en Peras y Manzanas. Yo les decía que me gustaría que le entráramos al tema económico. O sea, bueno, ¿hay crisis? ¿No hay crisis? Sí la hay. De verdad, México, el Estado mexicano, pues propiamente, se equivocó al no endeudarse para financiar a empresas grandes, a empresas medianas, a empresas pequeñas. Un día platicaba con un médico y me decía, es que tendríamos que activar la economía de guerra, ¿no? Yo decía, bueno, a mí no me parece que sea lo más correcto en este momento, pero me gustaría que habláramos de eso. ¿Económicamente lo hizo bien o lo hizo mal, profe, el Estado mexicano? Es una pregunta difícil. No quiero pasar por alto cómo esta pandemia ahondó la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Los más ricos son más ricos después de la pandemia o en este momento, los pobres son más pobres todavía. Como decía Alan, pues sí ha habido un gran desgaste en todos los niveles, en todos los registros, un desgaste subjetivo, un desgaste familiar, un desgaste institucional y por supuesto también un desgaste económico. A mí me parece adecuada la medida de no endeudarse con estas instancias internacionales. Retomabas tú el caso del presidente de El Salvador. Ajá. Y la deuda que contrajo. Claro. Bueno, no él, pues los ciudadanos finalmente son los que se endeudan para lidiar con la cuestión de la pandemia, pero ya sabemos cómo se paga a la larga esas deudas. Pregúntenle a Argentina, por ejemplo. Argentina. ¿Fue adecuado no hacerlo? Me parece que hay ahí retos importantes, me parece que no ha sido suficiente con los programas de gobierno, que yo los veo bien, no me parece que sean limosnas, como se dice, ¿no? Dádivas, etcétera, me parece que están bien y esto ha ayudado un poco a temperar, pero los pobres ciertamente son más pobres, entonces es momento de replantear muchas cuestiones en estos términos que lo hemos comentado aquí, en el campo, por ejemplo, de las instituciones de salud. El diagnóstico es el correcto. Los gobiernos llamados neoliberales han dejado en ruinas todo este aparato institucional, pero es importante que se reconstruyan. Es importante, por ejemplo, que la población pueda ir a estos centros de salud para atender cuestiones que tienen que ver con urgencias, porque hasta la fecha hay muchas quejas todavía, ¿no?, de que no se están atendiendo urgencias por privilegiar todo lo que tiene que ver con COVID. Me parece que fue adecuada la medida de no endeudarse. Pero es importante que se replantee en este momento lo que se ha estado haciendo, porque ciertamente los pobres están en una situación de gran vulnerabilidad, en el desempleo o sobreviviendo de forma muy precaria, ¿no? Sí, que es algo que no se dice por los grandes medios de comunicación, ¿no?, en el tema de la pandemia, ¿cierto? O sea, se hace énfasis en lo negativo, pero, bueno, en lo negativo y me refiero a la cuestión amarillista, ¿no? Muertes, las cifras, etcétera, que si los cubrebocas y las batas que compraron en China servían o no, y un montón de cosas, pero no se pone de relieve esta parte, y es cierto, esto ha demostrado que hay una gran desigualdad en la sociedad mexicana y que los ricos pueden salvarse o no del COVID, pero tienen para tener un tratamiento por lo menos ideal, y los pobres no. ¿Cuánta gente seguramente ha estado contagiada y no se puede hacer la prueba? ¿Qué decir de los indigentes? O sea, personas en situación de calle, pues, o sea, es un mundo, ¿no? Sí, ¿cuántas personas se pudieron encerrar en sus casas? Realmente la población más pobre siguió con sus vidas y gracias a eso se sostuvo la economía. Hablando de economía, gracias a su trabajo se sostuvo la economía. Entonces esto deja ver estas desigualdades, ¿no?, con mucha claridad. Claro, y es cierto, algunos no tuvimos opción, otros sí, pero tuvimos que continuar. El tema precisamente de género, ¿no, Magali? Así o sea, ¿cómo? Eso también repercute. Así es, fíjate que según los datos que yo estuve dando un seguimiento justo durante la pandemia, hablando del desempleo y de las personas que tuvieron recesión laboral, el porcentaje más alto fue mujeres. Y no solamente hablo de México, sino en muchos otros países. Sí, cuando se decidía despedir a alguien, se despedía a las mujeres y se quedaban con los varones. Esto me parece que es algo que después hay que rescatar y que darle seguimiento, porque definitivamente va a impactar de una forma social, ¿no? Y lo está haciendo. Las mujeres tienen que encontrar otras maneras, ya han encontrado otras maneras de un sustento económico,
después de que fueron despedidas, ¿no? Laboralmente. Entonces, bueno, pues es el mayor porcentaje, y que además hablamos también del incremento de la violencia ya física, ¿sí? En sus casas. Había un video que igual les tocó verlo por redes sociales, de una maestra que está delante de una computadora y llega el hombre con el que vivía y le empieza a regañar por usar esa computadora de una mala manera, o sea, muy violenta. Y entonces la única expresión que hace la maestra es: "Ay, ya te vieron mis alumnos", ¿no? Y entonces ella se pone muy triste porque lo están viendo, esa escena de violencia a los muchachos, y claro, hay una denuncia y el hombre va a dar a la cárcel. Entonces, como hay varios videos de mujeres que estaban sufriendo violencia de género, ¿sí? En sus casas, y que no se puede decir nada. Y hablo de todas las edades. ¿Sí? Hace un momento te decía de las mujeres jóvenes que se quedaron en casa. Estamos hablando de niñas y adolescentes que también tuvieron que estar viviendo esta situación, y que son de las cosas que no se van a decir en los medios. ¿Por qué? Porque hace un momento yo hablaba de lo que está en la agenda de los medios, ¿no? Casi como en cuarto lugar va a estar la parte económica. Pero si nos vamos a los medios que se supone que tienen más inmediatez ahorita, que son a través de internet, se van por el topic, o sea, cuál es lo que ahorita me van a seguir. Entonces es realmente la información que están compartiendo, y no estas aristas que están en la sociedad y que se deberían de atender. Está como también mencionar cuando se hablaba de los sectores que se iban a ver afectados. Yo nunca escuché que hablaran de asilos, o que hablaran de orfanatos, o que hablaran directamente de personas que padecen cáncer y sus medicamentos. Se habló de un desabasto, pero nunca se decía cómo se les iba a atender, y tuvo que pasar mucho en cuanto al cuestionamiento y al análisis para que ellos pudieran recibir vacuna, por ejemplo, los niños, ¿no? Entonces yo creo que todavía hay muchas cosas que van a salir. El hecho que hayamos tenido aciertos no significa que estemos bien. Es algo que no se esperaba. Yo recuerdo haber visto alguna vez que se habían hecho simulaciones en organismos internacionales de qué podría pasar si hubiera una pandemia. O sea, esto no es algo que viniera de la nada, o sea, siempre estaba la posibilidad, ¿no? Y entonces se hicieron simulaciones a través de videojuegos, y se pusieron a personas de alto nivel en el mundo a jugar y a ver qué acciones son las que harían. Las recomendaciones que hubo después de estas simulaciones fue: no están preparados, no hay países que estén preparados. Así, en otras palabras, tienen que ponerse las pilas y atender, porque cuando venga no vamos a poder salir adelante. Y se estaba proyectando una de carácter global. Lamentablemente nos llegó, ¿sí? Todas las generaciones viven conflictos. Hay a quien le tocó una guerra, hay a quien le tocó una pandemia local, hay a quien le causó una crisis política interna. Todas las generaciones viven. Esta se va a distinguir porque nos tocó vivir de manera global una pandemia, ¿no? Y dentro de esta van a salir muchos más cosas después que no se han dicho. ¿Sí? ¿La vacunación cómo la ves, Alan? Creo que ese también es un tema bastante importante y bastante bueno, hablando de la respuesta del gobierno federal. Regresando un poco a la parte económica, para de ahí vincular. Claro, sí, lo vinculas, ¿sí? Pues creo que en este mundo globalizado en el cual las economías son tan interdependientes, es imposible hablar de que si nos está afectando una pandemia, todas las economías no se vayan a ir para abajo, ¿no? Y eso no nos exime a nosotros como país. O sea, se me hace bastante ilógico pensar que México le iba a ir bien en una pandemia, claro, cuando todo el mundo se estaba yendo para abajo económicamente, ¿no? Sin embargo, acompaño lo que decía el maestro. Creo que se hicieron cosas buenas, el no endeudamiento, mantener ciertos apoyos que movilizaron la economía local, y aunado a eso, ver que México ha comprado más de 200 millones de vacunas, que esto ya completa o cubre el total de su población. Creo que son cosas buenas para la población. Ahora también yo me recuerdo que cuando empezaba esto de la vacunación, había muchas memes y muchas cosas en internet de hay que exigirle al gobierno la vacunación. Y, o sea, pues sí, las vacunas no son enchiladas, ¿no? O sea, es un proceso que se lleva a cabo la generación de la vacuna. En este caso fue un tiempo récord, afortunadamente. Y después llega la vacunación y entonces ahora ya hay problemas post vacunación y el gobierno no los está dando a conocer. Ok, o sea, esas son cosas que pasan siempre. O sea, cualquier biológico, cualquier fármaco, cualquier vacuna tiene efectos secundarios y es parte de, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre no se trata de buscar el hilo rojo de qué es lo que está pasando mal en esta cosa, sino tratar de
de esclarecer las cosas que están bien hechas, mantenerlas, y lo que no se está haciendo bien o lo que tiene mejorías, pues mejorarlo, ¿no? Digo, como decía la doctora, esto es algo nuevo, todos nos estamos enfrentando a él por primera vez y pues es parte de, ¿no? Hay cosas que te van a salir bien y hay cosas que no y hay que trabajarlas. Y respondiendo a tu pregunta de la vacunación, pues me parece que vamos muy bien. Un gran porcentaje de mexicanos está vacunado con esquema completo. Ya se comenzó con la vacunación de mayores de 12 años y conforme se vayan haciendo estudios, pues se va a ir aumentando estos rangos de edad, ¿no? Sí, incluso el tema de la vacunación en algún momento se puso un poco ríspido, ¿no? Porque evidentemente responde a una guerra económica internacional, que si la FDA aprobaba la Sputnik, que si no. Yo era profesor hace un año y la primera vacuna que me pusieron fue la china, la de CanSino. Y bueno, eso quiere decir que no puedo entrar a la Unión Europea ni a Estados Unidos. Digo, no pienso ir, ¿verdad? O sea, no tengo para pagar un viaje a Europa, pero no puedo entrar y responde a un tema de geopolítica incluso, ¿no? Entonces yo recuerdo que ahí estaba como un poco difícil, que si compramos, que si no servía. O sea, y no sé, hay una guerra mediática, una guerra informativa. Afortunadamente hemos llegado a la conclusión acá de que, bueno, las cosas no van tan mal. Y bueno, vamos a ir a otra pausa, regresamos para cerrar ya con las conclusiones, ¿sí? No se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta, nos agarraron otra vez platicando, que está pues interesante aquí el tema. Vamos a cerrar, es el último bloque. Magali, profe Leonardo, Alan, vamos a cerrar. Vamos a tener una breve conclusión. A mí me gustaría que llegáramos a una conclusión y me gustaría partir del tema, ¿a dónde vamos? ¿Qué estrategia seguir? Yo sé que es muy difícil, ¿no? Pero dentro de su experiencia, dentro de lo que hemos hablado, ¿qué le hace falta al Estado mexicano para seguir por el buen camino en el tema de la pandemia? O sea, que hay que corregir. Y bueno, en este tema de el mundo posmoderno, en tiempos de la posverdad, de las fake news, todo esto, ¿a dónde vamos con la pandemia? ¿Hacia dónde nos dirigimos como sociedad, tomando en cuenta todo esto? Hablábamos de los chips que nos decían que tenían, ¿no? O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Nos vamos a descomponer más como sociedad en ese tema? Empezamos contigo, Magali. En realidad no podría decírtelo, ¿sí? Yo así como te digo otra vez, me gustaría, al principio te comentaba, me gustaría tener una bolita mágica y revisar todos estos factores. Sin duda alguna, lo que tengo muy claro es que como ciudadanos, de manera individual, sí tenemos elementos a nuestro alcance que debemos de atender, ¿sí? Yo diría primero mi salud física, mi salud mental, porque muchas personas también la van así como que posponiendo, no quieren aceptar que se necesita ayuda. Y sí necesitamos ayuda muchas veces de una salud mental, una atención económica, ¿sí? Y porque no podemos, si no nos encontramos en un buen estado físico y mental, no vamos a ser capaces de tener el ánimo de buscar un trabajo, de ser emprendedores, ¿sí? De buscar la manera de cómo cambiar la economía de mi familia, ¿sí? Lamentablemente sí pegó a muchas familias por los decesos, por los despidos, y el estado anímico quedó vulnerable, me parece. ¿En qué se nota? Cuando tenemos reuniones de grupos, nos sentimos muy satisfechos de tener el contacto con el otro, ¿sí? Es una alegría, yo lo veo, incluso por internet. El día de ayer estuve en una reunión con 221 personas de todo el mundo y la verdad me quedé sorprendida la necesidad que tenemos de tener ese contacto, de saber que estamos bien y que podemos salir adelante. Entonces yo no te podría decir desde el punto de vista del Estado mexicano, porque en realidad no sé cómo están ya las cosas. Sí, entre tanta información que se recibe, no podría decir yo por dónde, pero sí puedo hablar que desde ciudadanos nos queda el salir adelante, no hay de otra, ¿sí? Al principio decía, estamos aquí, sí, afortunadamente estamos aquí, lo estamos platicando, estamos vivos, usted lo está viendo en televisión, entonces tiene la posibilidad de actuar y tenemos que actuar desde nuestra trinchera,
¿sí? Así como lo hicieron los maestros, como lo hicieron los médicos, como lo hicieron varios padres de familia que sacaron adelante a sus hijos. Yo creo que no hay que perder de vista esto. No hay otra más que sigamos unidos como sociedad. Claro. Profe. Pues yo quisiera cerrar parafraseando a la doctora Magali, decía en su participación anterior que, pues sí, se reconoce que ha habido aciertos, pero eso no quiere decir que estemos bien. Me parece que no estamos bien, al contrario, como sociedad mexicana y como especie. Precisamente hoy en la mañana leía una entrevista a Noam Chomsky sobre lo que está sucediendo a nivel de la geopolítica y dice, con toda la razón, que estamos en un momento histórico y en un momento crítico como humanidad. La pandemia nos ha puesto en una situación de gran vulnerabilidad. Parece que la vamos superando, como decía Alan, no sabemos, puede ser que venga otra ola, una nueva mutación o que venga algún otro virus y alguna otra pandemia. Lo que es verdad, me parece, es que las tendencias intrínsecas a este sistema en el que estamos, el sistema capitalista, el riesgo de la enfermedad, el riesgo de las guerras, nos están poniendo en una situación en la que como población, más allá de los gobiernos, en el que como población debemos actuar, debemos organizarnos de forma activa, no de manera pasiva, esperando a que los gobiernos tomen buenas decisiones. Si lo hacen, pues es de reconocerse. Hemos reconocido aquí algunos de los aciertos de este gobierno federal, pero al mismo tiempo debemos tener conciencia, me parece, de todas las amenazas que se ciernen sobre nosotros y actuar, porque como dice Chomsky, efectivamente estamos en un momento muy importante para nuestra subsistencia. Superamos este trance, al parecer, complicado, pero bueno, seguimos en dificultades, ¿no? Y esta pandemia nos puso en una situación más difícil de lo que ya lo era hace 2 años o hace 3 años. Claro. Alan. Bueno, creo que tampoco podría decirte hacia dónde vamos. Realmente creo que más bien deberíamos de mantener el punto crítico que se desarrolló durante estos 3 años. Muchas de las personas que tuvimos estas experiencias tan cercanas, ¿no? con la pandemia, creo que desarrollabas este análisis un poco más profundo de no tomar las cosas tan superficiales, y no solamente hablando de salud, no hablo de todo lo que tocamos ahorita en esta plática. Creo que eso es muy importante porque, como decía el maestro, las cosas no pintan nada sencillas, ¿no? Con todo lo que está pasando a nivel global, y pues mantenernos así, mantenernos críticos de las decisiones que estamos tomando en cuestiones personales, de salud, de economía, como mencionaba la doctora, y mantenernos unidos, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes que sacó a la luz esta pandemia es que el tiempo es muy efímero y pues estamos aquí y mañana no estamos. Entonces creo que hay que disfrutar y aprovechar el tiempo, invertirlo en cosas que nos beneficien a nosotros y a los que nos rodean, ¿no? Digo, yo solo soy el conductor, ¿verdad? Pero si me dan chance, quiero emitir también nos interesa mucho escuchar tu punto de vista también. Bueno, yo considero que pese a 200 años de capitalismo, hemos seguido reponiéndonos a toda esta clase de cosas, ¿no? Porque sí, es cierto, no podemos acusar a nadie de que la pandemia fue creada y nada de eso, y no vamos a entrar en esos temas conspiranoicos, ¿no? Pero a mí se me hace muy curioso que también son hechos históricos, son cosas que se vienen cargando desde atrás, pero se me hace muy curioso que estalle precisamente una invasión a Ucrania en tiempos de pandemia, donde el mundo, donde incluso países como Estados Unidos ya no le apostaban a la economía de guerra, porque ya no era un negocio, ¿no? Y bueno, no sé, considero que hacia dónde vamos, pues considero que Aldous Huxley tenía mucha razón cuando hablaba en Un Mundo Feliz de que íbamos a tener tanta información que ya no nos iba a interesar, ¿no? Por un lado, George Orwell en 1984 hablaba de que la información se iba a restringir, ¿no? Y que no íbamos a tener acceso a ella y que íbamos solamente a poder acceder a la información que nos daba un Estado, en este caso totalitario, ¿no? Bueno, creo que la cosa realmente viró en otro sentido y considero que hay tanta información, sobreinformación, tanta desinformación, y creo que tenemos una responsabilidad, cada uno desde nuestra trinchera y como medio público acá, de poder hablar de estas cosas, de tratar de ponerlo, de llevarlo al escenario público esta discusión. Y bueno, no es un panorama
muy bonito, pero pese a eso tenemos que seguir, ¿no? Y bueno, ya no sé, en 800 años nos daremos cuenta si el viejo Marx tenía razón o mejor ya olvidamos esas ideas y Fukuyama le damos la razón y la historia terminó. Pues nos vamos. Magali, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Un gusto compartir estas ideas y es un tema no terminado, es un tema que vamos a seguir tejiendo todos los días. Claro. Profe, un gusto haberlos tenido por acá. Igualmente para mí el convivir, platicar, charlar, dialogar con ustedes, Magali, Alan, Benjamín. Yo creo que estamos en el peor escenario posible. Yo sí soy bastante pesimista, ya que hablabas de Orwell y de Huxley. Es como la mezcla de los dos, de hecho, el control de la información, pero la proliferación también y la banalización de la información. Ya veremos qué pasa con todo esto, pero sí debemos estar alertas y este medio tiene una función social importante que cumplir y me parece que así será. Claro. Y Alan, muchas gracias también por haber venido. Muchas gracias por la invitación, un placer haber compartido con ustedes esta mesa y pues a seguir adelante y más adelante pues estar aportando más información, ¿no? Y seguir discutiendo estas diferencias que existen. Yo espero que no sea la última vez que nos veamos por acá. Es su casa, efectivamente, como medio público tenemos una responsabilidad y tenemos que rescatar este barco y tenemos que ejercerla y tenemos que ejecutarla porque o podemos ver el partido desde la televisión en la casa o podemos ir al estadio y mejor aún meternos a jugar. Y yo creo que nos estamos metiendo a jugar. Pues muchas gracias por habernos visto. Ojalá hayamos podido, y si no, por lo menos lo intentamos, pretendimos explicar con peras y manzanas el tema del manejo de la pandemia, aquí con el panel que hoy nos acompañó. Le agradecemos mucho pues su atención y recuerde que nos veremos en otra emisión más de Peras y Manzanas. Arriba a los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión.